Pacífico. En este conversatorio, el doctor Martín Gustavo Ibarra, presidente de Araujo Ibarra Consultores Internacionales, hará una breve presentación del tema y luego entrevistará al doctor Miguel Moreno, presidente del negocio de café Colcafé del grupo Nutresa, sobre la experiencia de Colcafé en las cadenas de valor en los mercados de la Alianza del Pacífico, Estados Unidos y Asia. Bienvenidos, doctores Moreno e Ibarra. Aló. Muy buenas tardes. Llegó la última presentación del día. Yo quisiera agradecer y felicitar a la ANDI por esta magnífica iniciativa de poner a hablar por primera vez a los actores de logística de la Alianza del Pacífico. Esta alianza jurídica, porque es un acuerdo internacional, tiene que estar acompañado por una alianza logística. Si no nos comunicamos, si no podemos llegar de un país al otro, es otro acuerdo más que se quedará escrito. A diferencia del NAFTA, hoy USMCA, un nombre bastante raro que le acaban de bautizar, se llama como Filomena, o la Unión Europea, nosotros no compartimos sino dos fronteras y fronteras que poco se mueven. Si ustedes ven el caso de México, mueven 2 billones de dólares al día por esa frontera, la frontera activa viva más importante del mundo. Y la Unión Europea, pues esos 28 países están integrados entre sí por ríos y trenes y aviones y barcos. En la Alianza del Pacífico, pues México no comparte frontera con ninguno otro de sus 3 socios de la Alianza. Colombia comparte con Perú, pero una frontera que está separada por el Amazonas y que poco tráfico hay. Y Perú con Chile, también una frontera que no es muy dinámica. Nuestra principal comercio entre los países de la Alianza del Pacífico pues va por barco o avión, tanto en personas como en carga. Aquí vemos los principales puertos de México, el puerto de Manzanillo, el doctor Ovidio nos acompañó hoy, su gerente general, con casi 3 millones de TEUs, Lázaro Cárdenas con 1.1 y Veracruz, en caso de Cartagena con 2.7 y Buenaventura casi 1 millón. El caso de México, aquí vemos los TEUs movilizados, cerca de 3 millones de TEUs y en el caso de Perú, pues también algo así como 3 millones de TEUs. Esto es bien interesante porque si unimos todos los puertos de la Alianza del Pacífico, somos medio puerto de China, o 1/3 de la capacidad del puerto de Singapur, que nos acaban de mostrar que va a llegar a los 60 millones de contenedores. O sea, somos unos pigmeos en materia de comercio internacional. Todo. Es más, México solo exporta el 8% de su carga a los Estados Unidos por barco. Fundamentalmente se mueve por tren y por camión. Aquí vemos, por ejemplo, comparado con los grandes puertos del mundo, todos son puertos que cada uno mueve de 20 millones de TEUs en adelante. El solo puerto de Shanghái tiene un 170% de más movimiento que todos los puertos de la Alianza del Pacífico juntos, que movemos 24 millones de contenedores. O sea, un poco esta gráfica lo que lleva es un mensaje de ilusión y de optimismo. Tenemos que duplicar la carga de la mano los puertos de la Alianza del Pacífico. Y estamos acá precisamente hoy es para afinar el telescopio de las oportunidades internacionales de ver cómo
con este ambiente de guerra comercial, nos ponemos las pilas y nos colocamos como uno de los mejores sitios de comercio internacional de América Latina. Estamos bien en fletes, de México a Colombia 5 centavos de dólar kilo, de Perú a Colombia 2 centavos de dólar kilo, de Chile a Colombia 5 centavos de dólar kilo. El problema no son los fletes, es más que todo el diseñar los negocios de las cadenas regionales de valor que vamos a hacer entre nosotros mismos. En materia de aeropuertos, pues también estamos bien. Bogotá tiene el primer aeropuerto de América Latina, casi 700.000 toneladas, 31 millones de pasajeros. Ciudad de México tiene el tercero con 500.000 toneladas. Tenemos otro aeropuerto importante en Colombia, el de Medellín, con 130.000, Santiago de Chile 354.000 toneladas y el de Lima casi 300.000 toneladas. Y esto es bien importante porque gran parte del futuro del comercio exterior, como lo vamos a ver ahora, está por el avión. El señor Ma, el dueño de Alibaba, dijo ahorita en la reunión de la OMC en Buenos Aires en diciembre pasado que el cross-border e-commerce iba a jubilar los contenedores. Yo no creo que sea tan cierto, o por lo menos tan rápidamente, pero sí definitivamente el transporte aéreo está creciendo el doble de lo que está creciendo el transporte marítimo. Es una ventaja y y ahorita voy a profundizar un poco este tema, tenemos una ventana de oportunidad en conjunto de la Alianza del Pacífico fantástica. En fletes estamos bien. De México a Colombia, $1.50, de Perú a Colombia, $1.10, de Chile a Colombia, $1.20. Ustedes ven, el flete entre China y Estados Unidos está en casi $5 el kilo, y aún así China ha conquistado por avión el mercado norteamericano. Gran parte de esos productos que el presidente Trump quiere grabar de alta tecnología con el 25% de arancel, van todos por avión. Otra reflexión importante, el principal socio de la Alianza del Pacífico, adivine quién es, Donald Trump. El 61% de las exportaciones de la Alianza del Pacífico hoy van con destino a los Estados Unidos. Esto es algo bien interesante porque alrededor de esto podemos construir también una nueva cadena logística. Es como de la mano apoyarnos para seguir conquistando los Estados Unidos, porque si bien es cierto, se renegoció el NAFTA y se le cambió el nombre y se le pusieron los más estrictos requisitos de origen, el resto de los 3 países de la alianza podemos realizar cadenas regionales de valor y aprovechar entre sí los acuerdos internacionales. Miguel nos va a contar ahora cómo una de las decisiones que él tomó para localizar en un país latinoamericano una de sus producciones fue exactamente mejores acuerdos internacionales. Y en eso quiero decirle que Colombia y Perú, por ejemplo, tienen los acuerdos de libre comercio más flexibles en materia de normas de origen con los Estados Unidos, mientras que a México le exigen ahora entre el 50 y el 75% de contenido regional, Colombia y Perú con el 35% entramos. Esto es un elemento fantástico para poder atraer inversión asiática que finalice su producción en estos países de la Alianza del Pacífico y exporte sus productos finales libres de impuesto a los Estados Unidos. ¿Qué tan conectados estamos con el Asia? Bueno, desde el Asia importamos 200.000 millones de dólares en América Latina y exportamos 83.000. Hay un desbalance evidente que tenemos en conjunto que pensar cómo ayudamos a balancear, entre otras porque Asia requiere muchos de los productos que produce América Latina. Por ejemplo, China, con el 20% de la población, tan solo tiene el 12% de la tierra arable del mundo. Con su propia tierra no come. Y aquí, pues, la Alianza del Pacífico ya exporta 60.000 millones de dólares de alimentos. Precisamente va a haber aquí en Cali, en un mes, un foro sobre las oportunidades agrícolas de la Alianza del Pacífico para conquistar el sudeste asiático, que va a ser fantástico. El 35% de las importaciones de la Alianza del Pacífico vienen del Asia, pero solo el 15% de nuestras exportaciones van hacia el Asia. Aquí tenemos también un reto colectivo importante que llenar y cómo hacer de la logística un elemento, un prerequisito para que esta ilusión se convierta en realidad.
¿Qué tan conectados estamos los países de la Alianza del Pacífico con el sudeste asiático? Bueno, aquí lo vemos en materia de importaciones. China es el campeón. Importamos de la China más de 100.000 millones de dólares, de Japón 22.000, de Corea 19.000, de Malasia 48.000, de 8.000, de la India 7.000 y de Tailandia 7.000. Y exportamos a la China 40.000, a Japón 12.000, a Corea 10.000, a la India 6.000, 7.000, a Singapur 1.300 y a Malasia 1.100. Ahora, si lo comparamos con el movimiento asiático, son cifras mínimas, son cifras absolutamente pequeñas, no hemos empezado a aruñar el ponqué. El reto que tenemos en conjunto nuevamente, y ahora que México quiere desligarse un poco de los Estados Unidos con el nuevo ambiente comercial, doctor Ovidio, el conquistar de la mano estos 4 países, el mercado del sudeste asiático puede ser un objetivo supremamente interesante. Fortalecer nuestro encadenamiento con Asia es una de las prioridades de la alianza, tanto para exportar como para servir de centro de producción y de logística en proyectos asiáticos en el ambiente de la guerra comercial. En 10 días vamos a asistir en China a la 12ª Cumbre China-América Latina, donde precisamente se va a analizar las relaciones de las empresas de China con los países de América Latina, cómo China se va a apoyar en países de América Latina que tengan acuerdos de libre comercio, para desde aquí sacarle el quite a las restricciones que los Estados Unidos le está colocando, que es una guerra que más que una guerra de comercio, es una guerra también relacionada por el liderazgo de sectores de punta, de alta tecnología, en los cuales China está tomando un liderazgo supremamente importante. Y aquí pues vemos nuestras rutas comerciales y aquí vemos cómo hay puertos muy importantes, Manzanillo, bueno, los puertos que se han mencionado todo a través del día, pero sin duda este comercio tiene que multiplicarse por 4 o por 5 en los próximos años y ese es realmente el reto que tiene la alianza. La alianza no es un acuerdo para comerciar más entre nosotros mismos, que también hay que hacerlo, solamente el 3% de las exportaciones de los países de la alianza entre nosotros mismos, nada, insignificante, tenemos que aumentarlo, pero sobre todo es la integración con el bloque del sudeste asiático. Otra reflexión muy importante, el cross-border e-commerce está revolucionando la manera de hacer comercio internacional. Antes, hoy en día, el comercio se hacía entre grandes multinacionales en ambos lados del océano, en cajas de 40, en contenedores de 40 pies, con megabuques de 22 millones de contenedores y con compañías muy conocidas, certificadas en operadores de comercio internacional. Con el e-commerce todo esto se desbarata. No se conoce quién es el que envió el paquete, ni se conoce quién lo va a recibir. Y cada paquete tiene 40 datos que deben ser procesados a través de su ciclo de transporte. Y va por avión y requiere ser entregado de manera inmediata y eso es un reto gigantesco para autoridades aduaneras no siempre sofisticadas en sistematización y para empresas y puertos que tienen que cambiar y aeropuertos su manera de hacer negocios. Hoy en día el comercio de e-commerce, cross-border e-commerce vale 2.3 trillones de dólares, que es apenas el 11% del comercio mundial, de lo cual la China hace la mitad. Pero en 5 años va a triplicarse, va a llegar al 34% del comercio internacional. Esto es algo realmente que está cambiando la manera de hacer comercio exterior en el mundo. La semana pasada asistí a Roma a la Cumbre Mundial de Abogados de International Bar Association y nos hablaba de los nuevos retos del derecho con la robotización y con el e-commerce, porque esto está cambiando, o sea, jamás se imaginó la Organización Mundial de Aduanas cuando diseñó el Convenio Internacional de Kioto, la disrupción tan importante que se iba a generar estas nuevas maneras de hacer comercio internacional. Fíjense, por ejemplo, 54 millones de toneladas se movieron por avión el año pasado, con un crecimiento del 10% en el año 2017, más del doble de lo que crece todo el comercio global. Y hoy en día lo que se mueve por avión en valor
significa el 35% del comercio internacional, del contenedor al paquete. Y esto es algo que va a ser muy importante para la Alianza del Pacífico. Por ejemplo, hay una muy importante importador de ropa asiática, Gap, movió su centro de logística a Canadá desde China, importa por barco a Canadá en contenedores, paquetea en Canadá y desde Canadá se acoge a la ley norteamericana del de minimis de $800 libres de impuestos. Y esas confecciones que si hubieran sido importadas por contenedores, hubieran pagado el 32.5% por ser de fibra sintética en Estados Unidos, entran pagando $0 de impuestos de importación. Porque hubo una regulación que pudo interpretar ese movimiento del e-commerce y hacer la triangulación por Panamá, del contenedor al paquete, mediante combinación multimodal. ¿Por qué no funciona un centro de estos en Alianza del Pacífico, en México, en Colombia o en cualquiera de estos países? Creemos que hay una gigantesca oportunidad en esta guerra comercial, en estos cambios de flujo del comercio internacional, en donde debemos suplir la demanda de productos asiáticos grabados por Estados Unidos para aumentar definitivamente nuestra participación en cadenas globales de valor. Yo creo que aquí tenemos que disminuir la distancia psicológica que hoy nos separa la Alianza del Pacífico mediante el conocimiento de los actores de logística, que es exactamente lo que estamos logrando acá. Entonces ahora viene la parte interesante del panel, que es oír a un empresario, oír a Miguel, que pertenece a Colcafé, pertenece al grupo Nutresa, uno de los grupos líderes en Colombia en alimentos, que salió hace rato de Colombia para conquistar América Latina, pero no solamente se ha contentado con quedarse en América Latina, sino que está incursionando con gran éxito en el sudeste asiático y en dos países muy parecidos a los nuestros, Malasia y Filipinas. Malasia es nuestra antípoda. Si perforamos el mundo y hacemos un agujero, llegamos exactamente a Kuala Lumpur. Tienen los mismos pájaros, mariposas, café, palma africana que tenemos nosotros. Y Filipinas, el único país hispano-chino que hay en el Asia. Cuando uno va a Filipinas, encuentra personas de nombres y apellidos españoles que no hablan un gramo, obviamente, de español, pero se llaman todos como nosotros y con una comida muy parecida a la cartagenera, porque es una fusión entre español y asiático, realmente fantástico. Entonces yo quisiera preguntar a Miguel que compartiera con nosotros varios de sus secretos y nosotros prometemos que no se lo vamos a contar a nadie. Y un poco lo que yo quisiera preguntarle a Miguel es, ¿qué consejo le daría a un empresario colombiano, vallecaucano o de la Alianza del Pacífico si quisiera pensar en llegar al sudeste asiático? ¿Qué funciona y qué no funciona? Esta prueba de error, falla, acierto, ¿qué lecciones les ha dado y cómo él ve las oportunidades que tienen los países de la Alianza del Pacífico de conquistar el sudeste asiático? Bueno, Martín, gracias y buenas tardes a todos. Gracias a la Andy por la invitación. Acá con el reto de entretenerlos estos últimos 25 minutos después de un día de mucho contenido, pero vamos a tratar entonces de, con base en la pregunta, ampliar un poco lo que nosotros hemos hecho en Asia y desde la perspectiva reciente de las oportunidades adicionales que ofrece la Alianza del Pacífico. Digamos que nosotros en Grupo Nutresa y especialmente desde el negocio de café hemos trabajado con Asia hace muchos años. Esto empezó desde 1960, donde se creó la fábrica Colcafé en el negocio de café instantáneo y de una manera muy emprendedora y visionaria los ejecutivos de esa época se fueron a tratar de hacer negocios de café soluble al Asia. En esa historia de construcción de negocios se fueron creando unas relaciones muy importantes y yo creo que este es uno de esos primeros pilares y aprendizajes y es un relacionamiento con una compañía japonesa muy relevante que es Mitsubishi. Esas relaciones son de largo plazo y esa relación de largo plazo que empezó por allá en los 60 va hasta hoy en día y ha tenido muchos momentos a lo largo de la historia, pero yo diría que ese es el primer paso que nos empezó a generar conocimiento e interés por una región tan importante.
Digamos que a lo largo de esa historia nos enfocamos primero en lo que normalmente uno hace, que es exportar a esos países, exportar como mercados de oportunidad sin el conocimiento tan profundo. Y más recientemente, yo diría más 10, 15 años, hemos profundizado el involucramiento. Primero, con una inversión directa en una compañía. Entonces tomamos la decisión de hacer una inversión con unos socios, una compañía de café soluble en Asia. Éramos varios actores y digamos que eso fue una inversión más de capital. Una inversión de capital, no necesariamente la más rentable y no tanto lo no rentable, sino lo lejano que estábamos. Y ese es un aprendizaje que hemos corregido. Entonces ahí voy encadenando relacionamiento y conocimiento del mercado por muchos años. Segundo, poner un pie, hacer una inversión directa, a ver qué pasaba. Esa inversión inicial que era en una compañía se vendió y al cabo de unos años volvemos a entrar. Entonces hace aproximadamente 6 años la historia sí cambió de una manera un poquito más de fondo porque hacemos una inversión en una compañía en Malasia, se llama Dan Café Malasia y no la controlamos, tenemos el 42% de participación, pero hay una diferencia importante, tenemos la administración. En la compañía anterior nosotros no la administrábamos y eso marca una forma totalmente distinta de uno entender, aprender y poder generar oportunidades de negocio. El hecho de tener la administración no quiere decir, hay una junta directiva y todo el gobierno claro del manejo, pero digamos que el gerente general y una persona de producción son colombianos que nos ayudan al entendimiento, a la comunicación y a tratar de buscar más oportunidades de negocio. Esta es una compañía que es 100% negocios industriales, inicialmente ahí no estábamos construyendo marca cuando arrancamos, nosotros en el Grupo Nutresa tenemos un enfoque profundo de construcción de marca, pero en esta iniciativa es muy de negocios industriales me refiero a ingredientes del mundo del café, polvos o extractos para que se transformen en bebidas de café ya al consumidor final en mercados desarrollados como Japón y Corea principalmente. Entonces ese tercer pilar voy encadenando, el conocer el mercado y el relacionamiento, el poner un pie con una inversión y arriesgar algo, el poner un pie y ahora involucrarle administración nos va dando los encadenamientos para ir desarrollando negocios. Luego vino una fase en la cual complementamos la fábrica como tal con una oficina comercial o de desarrollo de negocios. Entonces abrimos una oficina de desarrollo de negocios en Kuala Lumpur, 50-50 entre Mitsubishi y Grupo Nutresa. Y es una oficina que busca oportunidades de generar ventas y conocer el mercado y trabajarle a nuevas oportunidades, no solo de nuestras operaciones en Latinoamérica al Asia, sino también de allá hacia acá. Y ahí les voy a contar ya qué hemos hecho. Mientras tanto, también abrimos una oficina de compras. Entonces, el Grupo Nutresa abrió una oficina de compras en Shanghai hace más o menos 5 o 6 años y eso también ha cambiado la forma de ver y de tener algún abastecimiento de diferentes temas. Hemos comprado muchas cosas, elementos promocionales, maquinaria, algunos ingredientes. Trabajamos con también un colombiano, eso es un tema que lo pongo a consideración muy importante porque delegar la administración, el conocimiento es un tema que complica y no da el entendimiento total de la oportunidad para uno hacerla. Y no es fácil sacar a un paisa de Medellín y menos para Johor Bahru o para Malasia o para Shanghai, pero algunos se han atrevido y eso nos ha dado una dimensión distinta al entendimiento de las cosas. Esta oficina hoy trabaja con más o menos, la oficina de compras trabaja con más o menos 5 personas desde Shanghai y entonces esa es otra pata de nuestra operación en Asia. La oficina que les decía de Malasia es una oficina entonces desarrolladora de negocio que inicialmente trata de vender lo que nosotros hacemos en las plantas de Colombia y en la planta misma de Malasia a clientes del exterior, pero es muy retador por muchos sentidos. Y voy a dar un ejemplo, nosotros en la fábrica de Malasia trabajamos cafés robustas y en Colombia estábamos acostumbrados a procesar cafés arábicos, nunca habíamos vendido robustas, entonces un aprendizaje no solo desde el origen, el perfil de taza y la manufactura misma de esos productos, a el relacionamiento con esos clientes, donde ahí es clave la compañía de Mitsubishi, pues los contactos los tienen ellos y nos han ayudado a ir creciendo. Y recientemente lo más, digamos, nuevo que hicimos es, y ahí toca Filipinas, lanzamos una marca en Filipinas. Entonces esta sí es como una apuesta de esas de emprendedor, por así decirlo. En el Grupo Nutresa tenemos 3 pilares fundamentales para hacer negocios y es que nos gusta construir marcas y tener marcas fuertes. Segundo, buena distribución,
buena distribución, llegar a los clientes, buenos modelos de atención. Y tercero, tener el mejor talento para hacer las cosas. Resulta que en Filipinas no tenemos ni marcas, ni gente, ni distribución, y estamos lanzando una marca. Entonces es un modelo distinto, pero es parte de esa visión emprendedora de hacer los negocios de hoy, donde probablemente hay que fallar y hay que equivocarse, pero si no arriesgamos no vamos a conseguir cosas. ¿Cómo decidimos hacer esa iniciativa? Entonces esa iniciativa no tiene inversión de capital directa, nos estamos apalancando en capacidades de terceros. Nuestra fábrica de Dancafé procesa el café, tenemos un empacador también en Malasia que hace la mezcla ya y empaca el producto, estamos vendiendo unos 3 en 1 bajo la marca Culture Blends. En Filipinas pues creo que hemos vendido 2 cajas, eso acaba de arrancar, y no sé cuántas vamos a vender, ojalá que la apuesta sea muy exitosa, pero es un mercado muy importante en café, un mercado de $1 billón, donde en teoría uno cree que allá no toman café, el de Colombia vale 300 y el de allá vale $1 billón. Entonces están los grandes actores, nos va a retar a actuar distinto. Entonces desde la manufactura, un modelo a través de copackers y un poquito de nuestra fabricación directa, conseguimos un distribuidor local y tenemos un talento local. Contratamos una persona local que se va a apalancar en el distribuidor para tratar de dar resultado. En marca complementamos la operación de Filipinas con el desarrollo de la marca Colcafé en la China, en capuchinos principalmente. La China también uno diría que no es un mercado de café, pero ese mercado también vale $1 billón en café, también un mercado muy hoy de café soluble y de mezclas de café, pero que va a tener mucho potencial de valorización en otras fuentes, y hemos cometido todos los errores del mundo en la marca Colcafé en la China. Yo en mi primer viaje fui a un supermercado, creo que uno de los pocos donde estaba la marca, porque no vamos a decir que es muy grande, y resulta que los empaques estaban en francés y yo pues me preguntaba qué habrá pasado acá. Entonces definitivamente errores de que para ahorrarse las etiquetas usábamos algunas generalidades de empaques que usábamos en otros y son ahorros innecesarios. Entonces uno no imprimir unas etiquetas o unas plegadizas de un producto que porque los lotes mínimos de empaque y lo poco que voy a vender, es mucho mejor de pronto pagar un poco más por kilo, pero hacer unos empaques acorde a la naturaleza del mercado que yo quiero atender. Y si después se pierde un poco de empaque, pues al margen de los impactos de sostenibilidad que no se deben desconocer, pero es mejor perder un poco de empaque a poner un producto en francés en la China. Teníamos errores de producto que pues ni a la que daba la degustación les sabía bueno el producto. Entonces ahí hemos aprendido mucho a cómo darle a conocer, dar a nosotros entender el consumidor. Estudiamos mucho el consumidor en Colombia, no lo estudiamos tanto en estos mercados, ya sí, digamos todo el desarrollo de Filipinas requirió muchos viajes, muchos estudios de consumidor, trabajo con agencias locales. Entonces esos son algunas de las apuestas. Quiero complementar con un tema adicional de oportunidades y como de visión para decir que sí se puede. Nosotros tenemos un negocio importante con una tienda de cadenas de café de Estados Unidos donde le vendemos un producto industrial de una manera importante desde Colombia, y gracias a que tenemos ahora la operación en Asia, fuimos capaces de reformular el producto para sus necesidades en Asia, fabricarlo en nuestra fábrica de Asia y por eso empezar a atender el desarrollo de ese negocio desde Malasia. Entonces, yo le decía ahora a Martín que aquí durante el día se ha hablado mucho de las cadenas de valor y en temas tangibles, los puertos, los contenedores, los aviones, los ferrocarriles. Una visión importante que nosotros tenemos de las cadenas de valor es elementos menos tangibles, como el conocimiento, el talento, la construcción de marca, la innovación, que me complementan la propuesta de valor que yo puedo dar en esos mercados. Y tenemos todo por hacer, porque las cifras que alcanzamos todavía no son representativas en lo que es para Grupo Nutresa como un todo, pero es otro de los aprendizajes de esas culturas asiáticas, de cómo el largo plazo y el conocimiento y el error y volver a arrancar es parte de la construcción que uno debe hacer para ir desarrollando oportunidades. Miguel, muy interesante la perspectiva que ustedes han tenido, porque internacionalizarse no solamente es exportar, mandar cajas o productos, es insertarse en un mercado. Y una fase avanzada de internacionalización es la producción local. ¿Cómo fue ese cambio o esa metamorfosis que ustedes han tenido de convertirse en exportadores, en inversionistas?
A ver, eso es parte de la esencia fundamental de nuestro modelo de internacionalización en el Grupo Nutresa. Nosotros tenemos un modelo de internacionalización que ha partido de hace muchos años de esa premisa, donde inicialmente somos exportadores de excedentes, nada, hay un 20% de capacidad, vamos a tratar de coparla y vamos a vender ¿a dónde? A donde me compren. Segundo, a tratar de tener una construcción de marca en esos destinos, un poco más desde la manufactura local, pero donde algunos destinos uno no es tan competitivo. Y tercero, pues pasa uno ya a esa manufactura local. Hay que entender dónde hacerla y ahí vuelvo al tema del talento. Esto no aplica solo para Asia, sino para muchas otras geografías donde nosotros hemos desarrollado adquisiciones fuera de Colombia, Estados Unidos, México, Costa Rica, Chile. Tenemos diferentes modelos de negocios donde, y no estoy hablando del talento colombiano, encontrar el talento local adecuado, pero es la parte fundamental para uno trasladar y cómo esos valores, esas características, esos aprendizajes que han sido exitosos en Colombia, de alguna manera sirvan para lo de allá, pero no tienen por qué ser el referente. Pues si uno va a la planta de Malasia no tiene absolutamente nada que ver con la planta como tal de Colcafé y no tiene por qué ser igual. Si la tratamos de volver igual, probablemente va a dejar de funcionar como debería funcionar. Entonces yo diría que ese paso es una decisión estratégica y un componente de dar el talento y las capacidades y el plazo necesario para lograr el resultado. Muy interesante que ustedes hubieran escogido Filipinas, por cierto. La Alianza del Pacífico nació en Filipinas, pero no ahorita, hace 350 años. Cuando se acabó la ruta de la seda, como consecuencia de la guerra de los mongoles y los otomanos, y se interrumpió una ruta que va a 1500 años, se quedaron los europeos sin seda, sin pimienta, sin marfil, sin joyas, y ahí fue donde Cristóbal Colón desesperadamente trató de llegar al Asia, y se encontró equivocadamente a América Latina. A los 60 años los españoles llegaron al Asia, llegaron a Filipinas, y durante 250 años una ruta Filipinas, Manzanillo, Doctor Ovidio y Acapulco, pasaban por tierra y se iban Veracruz, España. Y esa ruta fue durante 250 años ininterrumpida. Esa fue la génesis. Entonces salía plata de Perú, de Bolivia, oro de Colombia, iba a México y lo exportaban al sudeste asiático. O sea, la Alianza del Pacífico no es una idea nueva. Y Manila era la capital de ese lado del mundo de la Alianza del Pacífico. ¿Cómo ha sido el entendimiento que tú me contabas que tocaba haber llegado al nivel de la familia para entender las costumbres y poder filipinizar un producto colombiano? Sí, lo primero era incluso olvidarse de Colombia. ¿Qué fue lo primero que pensamos? Ah, no, vamos a sacar un 3 en 1 que diga que tiene café colombiano. No tienen idea en Filipinas del valor, por así decirlo, del café colombiano. Pero entendimos que en el filipino hay un gran valor por las culturas de algunos otros países más conocidos para ellos que Colombia. Y hay mucho trabajador filipino no viviendo en Filipinas que manda muchas remesas a las Filipinas. Entonces eso nos ayudó a generar el concepto de consumidor que le queremos vender. Entonces la propuesta desde, esto es muy de mercadeo en un foro logístico, pero desde el concepto de marca es una cosa que se llama Culture Blends, como esa fusión de culturas donde le vamos a dar, por ejemplo, un cappuccino muy italiano, un tema más con mocachino muy belga, un tema más capuchino normal enfocado como en el tendencia americana, y entonces ver el empaque, una foto americana, pues tiene algo de atractividad. Repito, esto se logró gracias a un entendimiento de consumidor y hasta ahora lanzamos, no hemos sido exitosos, ¿cierto? Eso le digo al jefe todos los días, ¿cierto? Para que no… entonces, ese entendimiento detallado, nos demoramos, cambiamos los empaques, pospusimos el lanzamiento. Esas son decisiones que hay que tomar en algún momento porque a veces uno se acelera, se vuelve esclavo del cronograma. Y el cronograma dice que había que lanzar en junio y si el test de consumidor dijo que no, pues es mejor lanzar en marzo del año entrante a uno ponerse a arriesgar por cumplir un cronograma. Yo creo que cuando estábamos analizando también países y en esa referencia de por qué Filipinas y qué estudiamos, es lo que dices, más cercano, a uno lo sueltan en una tienda en Filipinas y le dicen que está en Barranquilla y uno cree que, pues uno dice, de pronto es verdad, es parecido, la cultura, la religión, entonces era un país como un poquito más cercano.
no exento de informalidades. Es un país que viene creciendo mucho en el Asia, un crecimiento de su Producto Interno Bruto impresionante, con un tema político un poco complejo, un presidente con algunas particularidades extrañas, algo de informalidad que para nosotros somos una compañía pública con todo el código de buen gobierno, toda la transparencia, que algunas veces vemos unas cosas que decimos no, vamos a tener que esperar a que todo salga del proceso que debe cumplir, pero todo esto son aprendizajes que incluso así no sea uno el más exitoso en esta iniciativa, nos va a enseñar para Colombia otros mercados y probablemente otras apuestas a futuro. Sí, Filipinas es un país interesante. A mí me tocó hace muchos años hacer parte de una misión del Banco Mundial que reestructuró el comercio exterior de Filipinas. Y cuando yo le pregunté al gerente del Banco Central por qué habían escogido un abogado colombiano para hacer ese trabajo, me dijo, muy fácil, Martín, estábamos buscando un abogado honesto de un país corrupto que entendiera la idiosincrasia de Filipinas. Entonces, no fue, yo creo que he traducido de una manera más pragmática lo que tú has querido, pero es un país maravilloso. Yo a veces en algunas partes de Filipinas me sentía en Flandes, Tolima. Por eso es que la genética, esa mezcla de español con nativo, tiene mucho que ver con varias regiones de nuestro querido país. ¿Y cómo ves la China hacia el futuro? ¿Cómo crees tú que esa guerra comercial, cuando ya China no le está comprando cerdo, y China es de lejos el primer importador de cerdo del mundo a los Estados Unidos por la guerra comercial y porque además ese cerdo lo producían los estados que eligieron al presidente Trump y están con rayos láser tratando de parar los productos de los estados que eligieron a Trump? ¿Cuál ves las oportunidades para la Alianza del Pacífico y para Colombia dentro de esa guerra comercial? Un cenú de pronto podría exportar carne de cerdo a China. ¿Cómo ves el futuro de esa relación entre la Alianza del Pacífico y el sudeste asiático? Definitivamente uno piensa en esa región del mundo y la China aparece como esa primera gran oportunidad. Nosotros hasta ahora no hemos, digamos, profundizado las oportunidades en la China. La verdad, la esencia ha estado más desde la oficina de compras y como una opción de abastecimiento y unos intentos muy poco exitosos con la marca Colcafé en capuchinos, que esperamos mejoren hacia adelante. Pero definitivamente es un país en el cual yo creo que hay oportunidades de empezar a tener el contacto adecuado. Y el contacto adecuado me refiero no solo oriental, hay compañías occidentales que están empezando a desarrollar negocios en la China o que llevan muchos años realizando negocios allá y que de alguna manera uno puede tener una colaboración con ellos. Digamos que eso facilita porque el entendimiento y el relacionamiento de este lado del mundo es más práctico y efectivo que algunos relacionamientos con algunos actores de esa parte del mundo. Entonces me parece que si uno encuentra la oportunidad, la ventaja competitiva que uno potencialmente pueda tener y el aliado en esa parte del mundo, porque sí tengo que decir que por nuestra experiencia, y no quiere decir que sea la única forma de lograrlo, tener aliados allá, no solo orientales como digo, sino que de pronto sean occidentales que llevan más tiempo allá, ayuda a ejecutar la oportunidad. Nosotros desde un tema más macro, yo creo que ese mercado hay que entenderlo mucho si uno quiere marca y consumo masivo, el tema digital. Es un mercado donde las transacciones digitales y la forma de compra desde internet se ha desarrollado muchísimo más que en otras partes del mundo y es algo que todavía nosotros no tenemos como avanzado y el entendimiento y las capacidades para potenciarlo. Sí, allá están mucho más digitalizados que acá. En el día a día, cualquier chino desde su móvil hace todo, no necesitan dinero en efectivo para poderse mover. ¿Tú no crees, Miguel, que sería una buena idea crear el grupo de alimentos de la Alianza del Pacífico? Gran parte de los esfuerzos que se han hecho, por ejemplo, nosotros podríamos asegurarle al sudeste asiático un producto todo el año, que comience a cultivarse en Chile, siga por Perú, pase por Colombia, por las estaciones y termine en México. Si uno va a Perú, pues tienen 160.000 hectáreas agrícolas cultivadas en el desierto, es un milagro. He tenido la oportunidad de estar allá, es increíble. Con Eduardo García, que está aquí precisamente de conferencista, tuvimos la oportunidad de visitar varios de esos cultivos y su principal mercado es la China. Y oíamos el caso de aviones de salmón que van de Chile a China. Por cierto, China es el principal socio comercial de Chile
y de Perú, de dos de nuestros 4 socios de la Alianza del Pacífico. El caso de Bimbo es otro caso muy interesante. Aquí en Colombia está viviendo la persona que montó Bimbo China. Y si cada chino se come un pan, a Bimbo le va bastante bien. Entonces, yo creo que deberíamos hacer un grupo de reflexión de cómo tomarnos en alimentos y en productos agroindustriales de la Alianza del Pacífico el mercado asiático de manera conjunta. Pues, ¿tú crees que tendría sentido hacer un grupo de reflexión de esa naturaleza? Yo creo que hace todo el sentido la invitación y le complementaría una pieza, y partiendo de la industria en la que actuamos nosotros y desde nuestra responsabilidad en el negocio de café, pensando no solo desde esa cadena agrícola y de todo el año, sino dándole valor agregado y diferenciación a lo que hagamos en esta parte del mundo, porque es que ese es uno de los temas que uno ve que a veces, y particularmente en Colombia, nos esforzamos demasiado en promover el commodity y no darle transformación al valor agregado de lo que aquí hacemos. Voy a dar un ejemplo muy simple en café. Colombia, tenemos un buen nombre en café, 14 millones de sacos y el 90% de eso se va en sacos de café verde para el mundo. Si nosotros cogiéramos todo el café colombiano y lo transformáramos en Colombia y lo metiéramos en, voy a decir el ejemplo más extremo de si lo vendiéramos en cápsulas de café, que es digamos el mayor valor agregado que hoy se puede dar, no venderíamos al mundo 2.000 millones de dólares de café, sino 40.000 millones de dólares. Entonces, evidentemente tenemos unas cadenas agrícolas donde estamos dejando el valor agregado en el otro lado y estamos participando de la menor parte, lo cual creo yo se soluciona con grupos como estos, pero también con estrategias no de pedir subsidios, sino de ver cómo le damos valor agregado, transformación, productividad y competitividad a nuestra agricultura. En todo, no estoy hablando solo desde el café. A mí particularmente yo veo el tema actual del aguacate y donde estamos muy contentos exportando aguacate, pero como commodity. Será el momento de empezar a ver qué hacemos con el aguacate para hacer productos finales en Colombia o en algunos países. México, tengo entendido, es muy importante en aguacate, de la Alianza del Pacífico para la industria farmacéutica, la industria de cremas personales, alimentos mismos. Entonces ese grupo de trabajo sí debe ir, sí tendría un potencial, pero siempre con esa visión de valor agregado, transformación y tratar de capturar el máximo valor del producto final. Hay una cifra que a mí no me deja dormir. Y es que mientras el mundo exporta per cápita, o sea, si vimos los 17 trillones de dólares del comercio mundial entre los 7.000 millones de desesperados que habitamos en el globo, nos da una cifra de 2.800 dólares por habitante. Son las exportaciones promedio del mundo. Los colombianos estamos en 800, en la tercera parte. Pero eso no es grave, eso no es lo grave. Cuando le aplicamos tu concepto, o sea, el valor agregado, las manufacturas que exportamos en Colombia, mientras en el mundo el per cápita de manufactura está en 1.800 dólares, en Colombia está en 207. Estamos en la 9ª parte del per cápita mundial de exportaciones. Y volviendo a tu ejemplo de la cápsula de café, si Colombia llegara al pinche per cápita mundial de exportaciones, no exportaríamos 40.000, sino 131.000 millones de dólares al año. O sea, los puertos moverían 4 veces más carga, los aeropuertos moverían 6 veces más carga y todos tendríamos muchos más negocios. Y yo creo que ese es el reto de la Alianza del Pacífico, de ponernos a pensar en conjunto de cómo aprovechar esas oportunidades que mi amigo Donald Trump nos está creando a todos nosotros en estos momentos para traducirlas en oportunidades. No sé si quisieras darnos algunas recomendaciones finales que entusiasmen al auditorio y bajo la premisa de que sí se puede. Bueno, la primera recomendación, y después de esa venta turística que hiciste de Filipinas, es que si van a Filipinas, compren Culture Blends, si es que lo ven, ¿cierto? Pues por ahí. Pero ahora más seriamente, digamos que, a ver, si uno tiene una iniciativa de desarrollar oportunidades de negocios, bien sea en el Asia o en algún otro mercado, yo diría que hay que estudiar muy bien el mercado, hay que entender esa necesidad del consumidor que uno quiere atender y no tratar de abarcar todo. Yo les soy muy sincero, en este ejemplo de Filipinas el mercado vale $1 billón, yo creo que si nosotros vendemos 3 o 5 quedamos contentos. No hay que ir de entrada a tomarse el mundo, sino entender el nicho, la variable competitiva y dónde me quiero diferenciar, eso como primero. Segundo, lo hablé suficiente, encontrar el aliado, y el aliado no tiene que ser volverse socio, pero hay que encontrar ese aliado con el cual quiero desarrollar esa oportunidad de negocio. El mundo hoy en día
cuando uno quiere el 100% de todo, yo creo que va a ser muy complejo que las empresas crezcan. Vamos a tener que empezar a hacer participaciones y negocios mucho más colaborativos, a tratar de querer abarcar todo. Y por último, estar dispuesto a fallar, a arriesgar y a volver a arrancar. Esto suena muy a discurso de estas startups y de emprendimiento, pero es la verdad, es la verdad. Si uno no está dispuesto a fallar, pero sí, sabiendo cuándo parar, uno tiene que tener medido, así como en la bolsa el stop loss, hasta este punto llego y ese día corto, pero no para echarle la culpa a nadie, sino para tomar la decisión que se debe tomar, los aprendizajes y volver a arrancar. Pero vamos a fallar muchas veces antes de lograr el éxito. Yo con eso creo que diría el mensaje final. Muchas gracias, Miguel. Yo quisiera ver si hay alguna pregunta del auditorio en estos pocos minutos que nos quedan para aprovechar y sacarle jugo a Miguel. Por favor, aquí veo dos preguntas. ¿Hay alguna, por motivos de tiempo, no será mejor pasar el micrófono? Sí, aquí compartimos si quieren compartir eso. Sí. La pregunta es, ¿cómo ha sido la reacción? Pues ellos están acostumbrados a tomar té. Cambiar la costumbre para que tomen café, ¿cómo ha evolucionado eso en la China? Digamos que total disposición de ellos, y no lo digo por la experiencia nuestra, ahí me voy a soportar más bien en el caso Starbucks. Yo no sé si han leído lo que viene pasando con Starbucks en la China, pero muy rápido Starbucks va a tener más tiendas de café en la China que en Estados Unidos. Y la recepción de los chinos ha sido absolutamente positiva, maravillados. Allá Starbucks tiene la tienda de ellos en Shanghai que llaman The Roastery, que es como la máxima expresión del café, donde ahí mismo lo tuestan, donde eso es una belleza. Y cobran por un café pues una barbaridad y están dispuestos a pagarlo, y ese es un ejemplo muy premium, pero en muchos otros escenarios de la sociedad y otras marcas totalmente dispuestos y abiertos a probar estas nuevas cosas occidentales. Bueno, mi pregunta es, entiendo que Malasia produce café robusta y de hecho en Colombia una muy buena proporción del café que nos consumimos es café importado. Dos preguntitas breves. ¿Colcafé vende producto, o sea, su café, alguna parte es de ese café importado? Esa es la primera. Y la segunda es, no sé, yo quiero entender un poquito por qué estamos en Malasia, un país que produce un café inclusive más barato que el nuestro, entrando a un mercado, no sé si compitiendo, buscando qué oportunidades cuando allá de pronto el café puede ser más barato que el nuestro. Ok, arranco por esa de Malasia. A ver, efectivamente Malasia produce café, pero poco. Digamos que los grandes abastecedores de café en Asia es Vietnam e Indonesia, donde entre esos dos están, incluso nosotros, el café que procesamos en la fábrica de Malasia, más que todo lo compramos de Vietnam y de Malasia y de Indonesia, más que de Malasia mismo. El por qué es porque es que es el café que están acostumbrados a tomar allá. Digamos, en esa parte del mundo, incluso en muchos países europeos, cuando Colombia exportaba mucho café a Alemania en una época, y hoy el gran exportador de café a Alemania es Vietnam, y es café robusta. Si uno va a un supermercado de descuento en Alemania y compra un café instantáneo, tiene robusta, y la robusta no tiene nada de malo. La robusta tiene mucho de bueno, simplemente que es que sabe distinto y se han acostumbrado a desarrollar perfiles para ciertos consumidores del mundo en ese sentido. Entonces nuestra apuesta era más, como lo expliqué ahora, una apuesta para estar en las condiciones de poder competir en un mercado donde son necesarias esas materias primas a esos precios y aprender de esa tipología de negocios. Ojo, también se pueden procesar arábigas allá, y es más, estamos exportando algún café arábico verde, exportando no, porque nosotros no exportamos verde, pero comprando verde arábigo colombiano allá para procesar ciertos perfiles de taza que también gustan y necesitan el café arábigo. La segunda pregunta sobre arábigo y robusta en Colombia, nosotros en el grupo Nutresa y en el negocio de café, ¿qué tratamos de dar? Dar a los consumidores los productos del perfil de taza que están acostumbrados a los precios que están necesitando. Entonces, particularmente robustas, muy poco en Colombia.
teníamos un producto en café instantáneo que usaba un poco de robusta, ni siquiera por costos, sino por el perfil de taza que el consumidor quería. Sí, en este momento hay un nivel de importaciones de café un poco más alto que el que había en el pasado, y esto no es más que oportunidad y precisamente de lo que el foro trata, de cadenas globales de valor y de competitividad. Entonces hay ciertos momentos en los que conviene abastecerse de algunos otros orígenes por competitividad y, como digo, perfil de tasa. Muy bien, si no hay más preguntas, el cóctel nos espera. Yo pido un aplauso para Miguel, muchas gracias.